Martes 15 de marzo de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Un saludo a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en CCTV canal 2595 en cable, y un abrazo a los compatriotas que nos miran por Uniglow canal 28 en Houston, Texas. Pueden enviar sus comentarios si ustedes lo desean. Este martes con nuestro invitado queremos hacer una reflexión sobre el estado y rumbo del país, de algunas iniciativas gubernamentales y desde luego de algún análisis de la próxima visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a El Salvador, que está programada para martes y miércoles de la semana próxima. Está con nosotros en nuestros estudios Salvador Samayoa. Él es firmante de los acuerdos de paz, expresidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública y también analista. Salvador, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. William, buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias Salvador por estar con nosotros esta mañana. Para comenzar, bueno, hay varios temas en agenda, trataremos de ver si el tiempo nos alcanza, desde luego. Para comenzar, sobre lo más inmediato que está a la vista para la próxima semana, que es la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. ¿Cómo debería de leerse o interpretarse esta visita, Salvador? Bueno, yo creo que la gente en estos días ha estado buscando cualquier cantidad de posibles explicaciones o razones de por qué viene el presidente Obama a El Salvador. Yo creo que no es tan complicado. La primera razón de por qué viene es porque lo invitaron. Suena como poco serio, pero no... Y bastante simple, así como... Y bastante simple, pero yo digo, es la primera, no la única. Pero lo que quiero decir es que otros países no lo han invitado. Cuando a un jefe de Estado, otro presidente de gobierno o jefe de Estado lo invita a llegar a su país, tiene que responderle sí o responderle no. Claro. Entonces, y si no lo invitan, no puede decir, ¿sabes qué? Hey, Mauricio, quiero llegar a verte, ¿puedo pasar por ahí? Eso no existe. Si viene, la primera razón es porque ha sido invitado a venir por nuestro país. En segundo lugar, creo que el presidente Obama ve que de Centroamérica, quizá El Salvador es el país que ha tenido relaciones más consistentes y, por qué no decirlo, más productivas tal vez y más amables con los Estados Unidos. Es un aliado y es un amigo, sin duda. Y esa es una razón importante. Quizá por eso también muchos otros presidentes y vicepresidentes de los Estados Unidos han venido a El Salvador en años anteriores. Y en tercer lugar, porque sí hay una agenda, sobre todo la de seguridad. No hay otro país que tenga un fenómeno como las pandillas salvadoreñas, que tienen presencia en 30 estados de los Estados Unidos ya. Digamos, presencia consolidada y amplia, probablemente más, pero en 30 estados. Entonces lo que ocurra aquí, la manera como se resuelve el problema de seguridad en El Salvador, repercute casi directamente en las calles en los Estados Unidos. Entonces tiene un interés ahí el presidente Obama. Ahora, solo está visitando 3 países en América Latina. Eso le reviste de una importancia, digo, porque va a Brasil, va a Chile, obviamente no está yendo a Venezuela, no está yendo a otros países de Sudamérica. Entonces, El Salvador también en términos geopolíticos es muy importante. Bueno, pero por eso digo que son 3 tipos de razones. Como tipos valen igual para Brasil y para Chile. Es decir, un presidente va a otro país, primero porque lo invitan, si no lo invitan no va. Segundo, porque tiene una determinada amistad con ese país, no él personalmente, sino los países. Y en tercer lugar, porque tenga una agenda particular que resolver. Si no tiene ningún interés en absoluto, nada que hacer ahí, no va, aunque lo inviten y aunque el país sea amigo. Entonces, en el caso de Brasil y de Chile, son obvios los intereses económicos, pero eminentemente que tienen los Estados Unidos. Las visitas de los presidentes norteamericanos al país, digo, para hacer referencia a las anteriores, se pueden capitalizar de parte de un presidente en términos de réditos políticos, y en este caso en particular, porque estamos hablando del presidente Funes, que llegó de la mano del FMLN. Entonces, ¿puede el presidente Funes capitalizar esto? ¿El FMLN puede sacarle provecho a esto? No sé. Bueno, hay una palabra que los compatriotas salvadoreños que residen en los Estados Unidos y que ven bastante tu entrevista, hay una palabra que ellos me la van a entender bien. Creo que sería bastante bayunco de parte de un presidente salvadoreño pretender que el presidente de los Estados Unidos llega a nuestro país porque él es un fuera de serie, es una maravilla o porque son muy amigos. Esto no es el caso. Yo creo que ningún presidente de El Salvador debe tratar de sacar pecho y de obtener réditos o de proyectar la idea de que el presidente de los Estados Unidos viene a El Salvador porque el presidente de El Salvador es una maravilla.
Yo creo que eso no es así. Vienen a El Salvador porque han venido siempre, porque El Salvador está en su entorno geopolítico y porque El Salvador tiene esa importancia y además es un país amigo. Perfecto. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Volvemos con más. Con el Seguro de Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASA Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios Salvador Samayoa, firmante de los acuerdos de paz, analista político y expresidente del Consejo de Seguridad Pública. Salvador, ¿será que la visita del presidente Obama de alguna forma ya está teniendo algunos efectos o consecuencias, digamos, sobre todo en la parte discursiva, particularmente en el FMLN? Es decir, obviamente que ya no escuchamos aquella retórica incendiaria del FMLN en contra de Estados Unidos, contra el imperialismo, los invasores, etcétera, todo ese tipo de calificativos. ¿Será que de alguna forma los tiempos también han permeado un poco al FMLN y en cambiar un poco su discurso? Bueno, yo creo que el FMLN ha venido cambiando de a poco, de manera gradual, quizá a veces no muy perceptible, pero ha venido cambiando su posición política y su discurso, su retórica, sus palabras hacia los Estados Unidos. Por supuesto, ahora que viene el presidente Obama, el Frente no va a hacer la malcriadeza de montarle un numerito en las calles, ni de utilizar, digamos, esa retórica como desafiante, como insultante que a veces se utilizó en el pasado. Yo creo que el Frente es un partido ya con muchos kilómetros de recorrido, que ahora además sabe que está en el poder, aspira a estar en el poder y probablemente de manera más nítida y más plena de lo que está ahora, porque el presidente ahora, aunque el Frente lo llevó, pues no es de sus filas. Entonces yo creo que el Frente tiene un sentido de futuro siempre, y en ese sentido de futuro el Frente se va a comportar de manera razonable, profesional y amable con el presidente de los Estados Unidos. Esto es lógico. Ahora, a lo sumo habrá algunas protestas. Ya hemos visto, por ejemplo, ayer la Iglesia Luterana hizo una pequeña concentración frente a la Embajada Norteamericana. La tendencia revolucionaria que dirige Dagoberto Gutiérrez, por lo menos en el discurso sí mantienen esa retórica, pero ¿será que no tienen la suficiente tampoco incidencia en este país? Yo creo que los grupos que tú has mencionado son de verdad bien pequeños. Tú veías, por ejemplo, la gente que está ayer frente a la Embajada Americana y de verdad estamos hablando de 40 personas. A lo mucho, sí, no eran unos 30 y quizás. Probablemente 30, sí. Yo pasé un par de veces frente a ellos. Y así es en casi todas las actividades que hacen. Yo creo que son grupos bien pequeños, que bueno, se expresan porque estamos en un país libre y como en todo país del mundo, pues hay gente que expresa de la manera que quiere sus posiciones, pero yo no creo que son un fenómeno político en El Salvador de ninguna manera. Por lo demás, no se ve entonces que hay alguna tensión en esas relaciones, más bien hay cordialidad. Hay cordialidad, amabilidad y respeto sin ninguna duda. Yo no logro ver un tema, a veces podría ser no un tema nacional, sino un tema internacional. Vamos a ver, por ejemplo, si este fuera un momento en el que los Estados Unidos, por decir algo, qué sé yo, invadieran a otro país y entonces el Frente sí tendría un problema con esa acción de los Estados Unidos.
Pero ese no es el caso ahora. Yo no creo que hay puntos de fricción. Durante la visita del presidente Obama será tratado con amabilidad y con respeto y no va a haber tensión en ese sentido. O sea, sí, estamos hablando de un escenario distinto a lo que tuvieron en las visitas anteriores del presidente Bill Clinton, el presidente George Bush, en las administraciones del Partido Arena. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. En primer lugar porque el gobierno era de Arena y porque era no solo adversario, sino a veces todavía en tiempos de guerra era hasta enemigo, digamos, claro, del FMLN, y porque el gobierno de los Estados Unidos estaba financiando una guerra, y una guerra que era contra el FMLN precisamente. Entonces ahí sí no se podía pretender que hubiera tanta amabilidad, digamos, en el cruce de palabras, pero esa situación ya está bastante distante en el tiempo. Y el país sí puede sacar un poco de provecho en términos, ya se está hablando, por ejemplo, de una segunda generación o de un segundo acuerdo sobre los fondos del milenio. ¿Será que podría aprovecharse de eso, pues? O sea, ya que el país necesita fondos para, sobre todo para invertir en el tema social. Sí, bueno, aquí hay que tener cuidado hay algunas personas que están manejando, quizá desde el gobierno o desde el entorno inmediato al gobierno, están manejando planteamientos un poquito irresponsables. La cuenta del milenio, la corporación del milenio en los Estados Unidos no es una institución a la que llega el presidente de los Estados Unidos y les da órdenes. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un segundo Fomilenio en El Salvador. Esto no funciona así. Para tener acceso a esos fondos hay que concursar, y hay que concursar en primer lugar con un muy buen proyecto de desarrollo de país, que en este momento el gobierno de El Salvador no lo tiene. En aquel momento el presidente Saca contó con los proyectos que tenía desarrollados desde hace años la Comisión Nacional de Desarrollo. Y en ese sentido estaba lista para competir con un proyecto que era bueno. O sea, lo que tenemos ahora del Fomilenio es producto de lo que se trabajó en la Comisión de Desarrollo en ese momento. Sin ninguna duda, cuando el presidente Saca vio la oportunidad, los proyectos ya estaban diseñados. Pero la Comisión de Desarrollo la desaparecieron, o sea. El presidente Funes la desapareció al solo llegar a su gobierno. Entonces lo que quiero decir es que tener un segundo Fomilenio no es cualquier cosa. Hay que tener un proyecto para concursar y hay que ganárselo, y luego hay que tener una serie de indicadores. Son como 20 indicadores, ¿no? Sí, claro, en el sentido de la democracia y la transparencia y el clima de negocios, que yo creo que El Salvador tiene que mostrar que los tiene, y aún si los tiene que competir contra otros países. Entonces, quienes estén diciendo en este momento que la visita de Obama significa que vamos a tener una extensión de Fomilenio o un Fomilenio 2, esto le están engañando a la gente. Podría ser que tengamos eso, pero no porque venga Obama o no venga. Vamos a tener otro Fomilenio si nos lo ganamos, y si no, no. Hay que ganárselo. Sí. Perfecto, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, a lo mejor hablamos un poco sobre el Consejo Consultivo que está impulsando el presidente de la República, Mauricio Funes. Volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, Salvador, el presidente Mauricio Funes decide crear el Consejo Consultivo y llama a los expresidentes de la República, que son obviamente 4 expresidentes que fueron del Partido Arena, a excepción de Elías Antonio Saca, que ya no está en Arena, y que finalmente es el que decide acudir a la primera cita. Me gustaría saber, o sea, un poco en el análisis,
qué es lo que ha pasado con este Consejo Consultivo, si es que desde un principio esto nació muerto o realmente tiene alguna viabilidad en adelante. Yo creo que tal como lo anunció en prensa el presidente Funes, no tiene ninguna viabilidad, no es posible, no tiene futuro, nació muerto en ese sentido. Yo no sé por qué insisten en el gobierno en hacer de esta manera las cosas. Yo creo que, en primer lugar, es inaudito. Yo nunca he visto, y créeme que tengo buenos 35 años de ver política en todas partes del mundo, y yo nunca he visto que alguien llame a los expresidentes del país a formar un consejo del presidente que está gobernando en ese momento. Eso no existe en ninguna parte. Sí existe que un presidente pueda llamar a un expresidente en un determinado momento y pedirle su opinión sobre un determinado tema. O se da el caso de situaciones de extraordinaria crisis de seguridad pública o crisis de desastres naturales, donde un presidente puede pedirle a los expresidentes que están vivos, a los más inmediatos, que, digamos, para un tema de mensaje de nación. Además, la experiencia que tienen. Claro, eso sí es válido, pero llamarlos a formar parte de un consejo consultivo permanente del presidente, eso a mí me parece simplemente un poco absurdo. En segundo lugar, la forma como se hace. Si uno quiere tener a unos señores que tienen su dignidad del cargo que han ejercido, son presidentes de la República, les quiere pedir, porque no los puede convocar, les quiere pedir que le ayuden a uno, pues lo menos que uno hace es les llama en privado y les dice, oiga señor, yo estoy pensando que usted podría ayudar al gobierno en esta cosa de esta manera, ¿usted qué le parece? Claro. ¿Estaría dispuesto? Pero no va uno y lo tira a la prensa. ¿Saben qué? Voy a convocar mañana a los expresidentes, así en plan, ellos son mis súbditos y tienen que acudir. Yo creo que hay maneras de hacer las cosas. Entonces yo creo que eso no se hizo bien desde el principio. Y por supuesto también los expresidentes, una vez que los convocan de esa manera, ahí se ponen también la piedra con el coyol, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Pues no voy ni madres a tu reunión y ya, fin del asunto. Ahora, pero bueno, una cosa es la forma en que lo ha hecho y la otra es, porque uno se pregunta, bueno, pero entonces llamar a los expresidentes a los que se acusa constantemente de que son los responsables de los 20 años de crisis, de fracaso, digo en el análisis que se ha hecho incluso electoralmente, llamarlos a una cosa como esta, no sé, parece que hay un contrasentido, ¿no? Es un poco de contrasentido. Yo creo que el presidente Funes debiera bajar la retórica de estar permanentemente acusando de todos los males actuales a la gestión de los gobiernos anteriores. Yo creo que los gobiernos anteriores tienen sin duda su cuota de responsabilidad en nuestro país y en cualquier país del mundo en relación con lo que ha ocurrido. Pero uno no ve que un presidente que llega se pasa todo el tiempo responsabilizando a los anteriores de lo que no puede resolver. Yo creo que tú tienes razón, es una especie de contrasentido. Si está teniendo el presidente Funes una retórica tan confrontativa y tan agresiva, incriminatoria de culpa a los presidentes anteriores, entonces ¿para qué los llama supuestamente a que le den consejo? Bueno, ayer incluso dio declaraciones del presidente y decía de que era prácticamente una obligación de los expresidentes poder aportar al país, sobre todo porque ellos eran responsables de esos 20 años. O sea que lo vuelve a insultar y les pide que vengan. Entonces yo creo que no funciona así. Además no tienen obligación nadie tiene obligación. Un ciudadano tiene una obligación moral de aportar al desarrollo de su país, pero no tiene una obligación específica de hacerlo en la manera que a un señor que es el presidente de la República en ese momento se le ocurre que debe hacerlo. Eso nadie tiene. Si a ti te convocaran mañana de una manera que no te conviene, tú dices que no. A mí me pidió el presidente Saca en 2 ocasiones que le acompañara en un esfuerzo con aquella comisión de seguridad y yo le dije muy respetuosamente en ese momento a su ministro de seguridad que a mí ese formato no me parecía convincente, que yo no creía que se podía trabajar bien en él y que por tanto no iba a participar. Y nadie puede dudar de que yo tengo interés en aportarle a mi país, pero tal vez el formato en el que me están invitando a participar yo no lo considero adecuado. Claro. Bien, hacemos otra pausa comercial y volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, en medio de todo lo que estamos hablando y que hay otros temas que me gustaría que exploráramos, por ejemplo, todo esto que tiene que ver con reformas electorales, Salvador, ¿hacia dónde se ve que está caminando este país? ¿Cuál es el rumbo? Porque cuando uno comienza a ver algunas encuestas de opinión, ya la gente comienza a marcar otra vez preocupación de que creen que vamos por el rumbo equivocado. O sea, eso no ocurrió inmediatamente después de la elección presidencial. Obviamente había mucha expectativa con el nuevo gobierno. Pero ahora si ve uno de esos indicadores, ya está mostrando otra vez la preocupación de la gente, es decir, no vamos por el camino adecuado. Pero dentro del análisis que ustedes hacen, que están viendo directamente los problemas de nación, ¿hacia dónde transita el país? Bueno, yo creo que lo que mucha gente percibe en los meses anteriores y actualmente es que no hay un rumbo muy claro. Más bien, decir, a la gente es bastante sencilla. A la gente le interesa básicamente dos cosas. Le interesa su empleo, primero tener empleo, y si posible Claro, que sea de cierta calidad el empleo y el ingreso asociado al empleo o al trabajo que sea que tenga. Y en segundo lugar, la seguridad para vivir con tranquilidad y para sus hijos y para todo. Lo demás, todo es discutible, importa menos, pero seguridad y empleo son las dos preocupaciones básicas para la gente. ¿Qué es lo que está marcando Sí. las encuestas? Sí, Seguridad y economía. Sí, y en los dos temas el desempeño del gobierno, sus resultados son muy decepcionantes, muy frustrantes. O sea, en seguridad no hay una dinámica o una tendencia de resolución del problema, y en la economía yo creo que hay un deterioro en la medida en que el gobierno vive permanentemente enfrentado con el sector privado. Entonces yo creo que no hay mucha perspectiva de que tengamos más inversión y por tanto más creación de empleo con ese tipo de relaciones tan agrias que tiene el presidente de la República con los líderes del sector privado. En toda esta discusión, por ejemplo, que tiene que ver con el paquete fiscal, si es un paquete fiscal, si hay un pacto fiscal o no, bueno, ya se vio que no habrá pacto fiscal. Entonces lo que se está hablando ahora es que posiblemente lo que haya es un paquetazo fiscal. Un paquetazo tributario, es decir, un paquetazo de impuestos. Es que la gente debe entender que cuando se habla de la cuestión fiscal hay que discutir cantidad de cosas que tienen que ver con ingresos y otras que tienen que ver con los gastos del Sí, algo mucho más profundo, más extenso, ¿no? Cuando es solo los ingresos del Estado, entonces son impuestos. Eso es política tributaria, son paquetes de medidas tributarias. Cuando además de los ingresos del Estado, el Estado está dispuesto a discutir otras dos cosas. Primero, qué servicios le va a entregar a la población a cambio de los impuestos que la población está pagando. Y en segundo lugar, cuál es el nivel de gastos del gobierno. Cuando un gobierno tiene disponibilidad de discutir esas dos cosas, además de los impuestos, entonces hablamos de que puede formar un pacto fiscal con otros sectores políticos y sociales del país. Ahora, eso implica transparentar la gestión pública. Pero por supuesto. En términos administrativos. Por supuesto. Y yo creo que este gobierno no ha dado ninguna seña de que esté dispuesto a las otras dos cosas. Es decir, a decirle a la ciudadanía, ¿sabes qué? Me vas a pagar más impuestos, pero te voy a devolver esos impuestos en forma de tales y cuales servicios. Eso no ha estado dispuesto el gobierno a discutirlo. Y tampoco ha estado dispuesto a discutir los gastos del gobierno, que han estado aumentando los gastos del sector público hasta llegar a un nivel de deuda pública de cerca del 51% del Producto Interno Bruto, que ya son niveles bastante preocupantes.
Entonces el gobierno tiene que ver el tema de gastos si quiere pedirle a la población más ingresos por la vía de los impuestos. Bueno, se ha incrementado la burocracia también. Hay más de, ¿cuánto? Cerca de 14.000 nuevas plazas en el sector público. Sin que no todas vienen del Ejecutivo, pero sí del sector público, sin duda. O sea, son los partidos políticos, una vez más. Entonces, yo creo que todo eso lo percibe la gente. La gente ve que no estamos bien, que no está creciendo la inversión, por tanto no está creciendo el empleo. En cambio, sí está creciendo la deuda pública, está creciendo la burocracia del Estado, el gasto público y por tanto el déficit fiscal. Entonces las variables macroeconómicas no están bien y la gente siente que no está bien en la calle y en el trabajo, entonces hay preocupación. Ahora, en medio de todo esto hay una situación bastante compleja. El precio del combustible está incrementando, ya tenemos precios de $4.40 por galón de gasolina especial, la regular tiene 4.27 más o menos, el diésel anda casi igual. O sea, esta semana misma estamos experimentando alzas y tampoco hay nada que detenga eso. No, porque son factores externos. Además, el tema de Libia, por ejemplo, ha tenido una incidencia directa en el precio. Y por otra parte, aquí hay que saber que el precio que pagamos por el galón de gasolina está incrementado por el subsidio. O sea, cada persona que compra un galón de gasolina está pagando por el subsidio que se le da al transporte público, es decir, a los buceros. Y por el gas también, entonces eso está escondido en el precio que pagamos de la gasolina, eso no lo paga un ciudadano de los Estados Unidos, por decir algo, en cambio nosotros sí. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. A ver, Salvador, hay un escenario bastante complicado. Si uno lo ve de cara a las elecciones de 2012, parece que hoy puede tener un escenario más o menos parecido a lo que le ocurrió al Partido Arena cuando estaba en el poder para las elecciones presidenciales. Digo esto porque está el incremento del precio de los combustibles. Ya está el incremento en el precio de los alimentos. Todo esto de alguna forma está el tema del subsidio al gas, la focalización del subsidio que finalmente no se ha aplicado ya en términos prácticos, pero cuando la gente comience a pagar los $13 y algo por el cilindro de 25 libras, pues no sé, me imagino que habrá otro tipo de impresión en la gente. Pero entonces, todo este escenario, ¿será que el gobierno actual tendrá forma de poder administrar esta situación de crisis que se avecina? Bueno, no da señas el gobierno de poder corregir rumbo. Aquí hay externalidades, hay factores que no los controlamos nosotros, pero digamos yo no creo que... Una cosa es si la economía de un país tiene amortiguadores cuando ocurren las distorsiones exógenas, entonces la gente no sufre tanto, pero cuando la economía del país no tiene ni amortiguadores, entonces claro, cada impacto, cada golpe se escucha y se siente en mayor medida. Yo creo que lo que viene es algo así, viene un deterioro aún mayor por los precios del petróleo y los precios de los productos alimenticios, viene un deterioro de las condiciones de vida de la gente y no viene a la par un incremento de la inversión y del empleo y del ingreso para la gente porque el presidente sigue empeñado en acusar al sector privado, a los empresarios, en vez de trabajar con ellos y en vez de crear un clima de armonía. Entonces, pues, estar peleando como
como perros y gatos no se resuelve nada, la gente no gana nada, el pueblo no gana nada, el país no gana nada de esas recriminaciones constantes que se están haciendo desde el gobierno hacia los empresarios en vez de crear un clima propicio para la inversión y para el empleo. Esa debería ser una prioridad entonces fundamental del presidente Funes y de todo su equipo. Debería ser la prioridad número uno. Es que la presidencia, el ejercicio de la presidencia ni es un concurso de oratoria, ni se trata de saber si yo tenía la razón. El ejercicio de la presidencia de la República se trata de crear armonía y confianza en un país para que los distintos actores estén confortables, se entiendan, se reduzca el nivel de conflicto y puedan convertirse en agentes productivos y positivos. Para eso, la presidencia de la República debe inducir ese clima. En cambio, si lo que se está haciendo es inducir un clima de confrontación y de crispación y de histeria y de recriminaciones, es un clima negativo. La cantidad de energía que consumimos en El Salvador en ese tipo de enfrentamiento es inmensa, cuando debiéramos estar utilizando esa energía de manera positiva para salir adelante. Salvador, pero ¿será que no lo entienden, no lo comprenden o hay incapacidad? Digo esto con mucha franqueza porque también esto tendrá consecuencias. Bueno, está claro que la población sufrirá las consecuencias de todo lo que se aproxima y de lo que ella está viviendo, pero también habrá consecuencias de tipo político y electoral para el FMLN, para el presidente Funes, no, porque no va a correr por la presidencia, pues obviamente, pero para el FMLN tendrá sus consecuencias en marzo del próximo año. Bueno, sin ninguna duda, y no solo en marzo son unas condiciones muy particulares porque no siempre el clima que hay en la población se expresa en cantidad de diputados o no, porque tenemos los sistemas que tenemos. En cambio, para el 2014, para presidenciales, esto sí es importante y efectivamente el presidente Funes no se reelige, aquí termina, ni siquiera creo, como él no tiene partido ni pertenece a ningún partido, tampoco creo que tenga ningún futuro político en El Salvador. O interés en endosarle su capital político a otro. En cambio el FMLN sí tiene que seguir viviendo aquí, tiene que seguir compitiendo por el poder aquí, y yo creo que si no entienden que ese clima de enfrentamiento es negativo, creo que van a tener bastantes problemas y van a pagar costos, sin duda. Yo creo que estarle diciendo, se podía comprender en el primer mes, los primeros 3 meses, que hubiera algo de eso, de decir, bueno, yo he recibido el país con tales y tales problemas. Por cierto, había maneras de decirlo, pero bueno, uno puede comprender eso en los primeros meses, pero pasarse ya vamos a ir para 2 años de gobierno, y que casi todos los días, o ciertamente todas las semanas, hay una recriminación de que el país está como está por los 20 años de... Bueno, pues sí, pero para eso lo elegimos a usted, señor, para que empiece a corregir estas cosas. Eso me lleva a plantear una inquietud y es en torno a la relación que puede haber Funes y FMLN por el tema electoral del próximo año, que me interesa que lo abordemos en el próximo segmento. Volvemos. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Salvador, entonces, en el marco de la crisis que esto puede generar, el tema económico, la falta de una administración eficiente de la gestión pública, ¿cómo se plantea la relación Funes-FMLN para el futuro? Digo, porque
yo tuve, por ejemplo, la semana anterior a Chafik Handal, que es un precandidato a la alcaldía del FMLN por San Salvador, y él reconocía que efectivamente hay un desgaste que le puede cobrar factura, porque él cuando sale a la visita de casa por casa tiene que estarle explicando a la gente cuál es el problema con el subsidio y todo eso, pero no es tan fácil, pues, o sea, que parece que el FMLN hoy tiene que estar dando respuestas que obviamente cuando era oposición era bien cómoda la posición que tenían, ahora es otro escenario. Entonces, ¿cómo puede quedar plantada la relación FMLN con el presidente Funes? Sobre todo porque el presidente en un momento determinado se ve como que es el que gestiona la cuestión económica y no el FMLN. Bueno, yo tengo bastante claro que el FMLN y el presidente Funes pasaron casi todo el primer año de gobierno, lo pasaron como perros y gatos, eso lo tenemos claro todo, porque era un enfrentamiento público y ruidoso y multifacético, digamos. Luego ya llegando el primer año a la altura de mayo del año pasado, mayo, antes del primer aniversario, llegaron a un entendimiento y vieron a ambos que no les convenía seguir en ese curso de acción y digamos el frente ha estado haciendo como si tiene una relación maravillosa con el presidente Funes todo este año. De hecho en el discurso público hubo un cambio, ¿no? Sí, y tratando, digamos, de capitalizar la supuesta popularidad del presidente porque venían elecciones pronto, en marzo del 12. Yo creo que si se pelean era un desastre electoral para el frente. Funes no paga costos, pero el frente sí. Entonces, yo creo que cuando pasen las elecciones de marzo del 2012, creo que ahí se va a replantear de otra manera la relación entre el partido FMLN y el presidente Funes, porque ahí sí el partido ya tiene que ver que el siguiente evento político ya es la elección presidencial. Claro, claro. Y en la elección presidencial, de verdad que el frente podría tener que asumir los costos de una mala administración de este gobierno. Entonces, ahora, es bastante complicado y delicado para el FMLN, porque no es tan fácil como decir, bueno, mire, la responsabilidad del área económica es del presidente Funes, nosotros nos responsabilizamos nada más de ciertos ministerios donde estamos ahí gobernando con el presidente. Bueno, pero eso tratarán de hacer. El punto que tiene débil el frente es el de seguridad, porque en seguridad sí, tanto el ministro de seguridad como el director y subdirectores de la policía son cuadros del FMLN. Entonces, y la seguridad no se ha resuelto. Entonces, el frente podría decirle al gobierno, ¿sabe qué? Nosotros no hemos manejado la gestión económica, eso lo ha hecho Funes y su gente, nos distanciamos de eso. Bueno, sí, pero ¿y la seguridad, maestro? Esa sí la ha manejado usted. ¿Y esa fue exitosa o no? Entonces, el frente está en ese problema. Pero yo creo que va a haber un distanciamiento después de marzo del 2012. Va a haber gradualmente, a medida que se vaya acercando la pre-campaña electoral presidencial, yo creo que va a haber un distanciamiento del frente con el presidente Funes. ¿Este distanciamiento puede llegar a un rompimiento? Bueno, no creo que haya que poner las cosas con ese nivel de dramatismo. A mí esta es una lógica simple. Si el presidente Funes fuera un presidente maravilloso, que de verdad empiezan a subir los niveles de inversión, la confianza, el empleo, el crecimiento, y la gente empieza a estar contenta y resulta que se reduce la delincuencia, por supuesto que es lo que el frente haría de cara a las elecciones del 14. Decir que siempre han estado con el presidente Funes hasta el último minuto y capitalizar esos éxitos. Pero la situación no va a ser esa. La situación llegando a 2014, a como se ve en los 2 primeros años de gobierno, y que son los años de más capital político de cualquier presidente y de mejores posibilidades. Es decir, de que si no se aprovechan los primeros años... Si no se aprovechan los primeros, casi siempre los últimos no son tan buenos. Y bueno, al paso que van las cosas, yo creo que la situación que tendremos llegando al 2014 es una situación económica no solo que no se ha comenzado a resolver, sino que está más deteriorada las condiciones de vida de la gente y el problema de seguridad igual o peor. En esas condiciones a mí me parece de sentido común y lógico que el frente se va a distanciar y probablemente va a tener alguna confrontación con el presidente Funes. Salvador, ¿y qué estará ocurriendo en el manejo de la gestión pública? Pregunto esto porque el año pasado, en términos de la eficiencia en el manejo del presupuesto, ejecución presupuestaria fue bastante bajo, abajo del 50%. ¿Qué es lo que estará pasando ahí? Es decir, en un momento en que el país necesita de mucha inversión pública para reactivar un poco más la economía, no se vio eso el año pasado y este año se ha dicho que hay más de $1.000 millones en
en el tema social, por ejemplo, bueno, más de 800 millones para ser más preciso, pero habrá mucha inversión, pero el año pasado la gestión del Están trabadas las carretas, William. Esa es una pregunta muy importante la que tú estás haciendo, porque así como en el sector privado, en el sistema financiero, hay cualquier cantidad de dinero, hay liquidez, sobre liquidez, o sea que hay dinero que se podría utilizar y no se utiliza. Y en el sector público, vía los préstamos y vía los impuestos, hay dinero también y no lo ejecutan. Entonces lo que tenemos es una trabazón y yo creo que esa es responsabilidad del gobierno, que tiene una capacidad de ejecución bien pobre realmente. En vivienda, por ejemplo, tú lo puedes ver en vivienda, en la cantidad de vivienda social que se ha logrado hacer. Bueno, yo sé que no es comida de hocicones, uno no le puede hacer críticas fáciles al gobierno. Por ejemplo, en el tema del IDA, del huracán Ida, que tenía que encontrar primero los terrenos, y es un proceso, toma meses. Pero dicho eso, el nivel de ejecución que ha tenido es de unas pocas decenas de casas, cuando había prometido tener 3.000 viviendas construidas, solo de atención a esa emergencia. No estamos hablando todavía de los programas sociales ya del gobierno. Yo creo que su nivel de ejecución es bien bajo en inversión pública. Ahora, pero esto es delicado, ¿no? Porque el dinero se tiene. Sí. Pero eso es como que a usted le den unos $100 y no hay usted en cómo administrarlo. Así es. Y teniendo necesidad de comida y de muchas cosas más. Están gastando mucho más en empleo público que en inversión y no están teniendo capacidad de ejecutar los recursos que tienen. Bien, vamos a otra pausa. Regresamos con más. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, nos quedan un par de segmentos, Salvador, y hay un tema que creo que también ha estado en la agenda y que obviamente tiene repercusiones para las elecciones del próximo año, y es sobre las famosas reformas electorales. ¿Qué fue lo que tuvimos finalmente en la Asamblea Legislativa con esa reforma que fue aprobada en la Asamblea? Que, dicho sea de paso, la última decisión todavía la tiene el presidente de la República. Ya vamos a hablar ahí de si es necesario, que desde su punto de vista, que el presidente observe, sancione o vete. Pero en principio, ese paso que dieron los diputados en la Asamblea Legislativa sobre reformas electorales, ¿qué significará eso? Este paso es una pieza, la ley que aprobaron los diputados es verdaderamente maravillosa. Revela que los diputados no tienen un pelo de tonto como la gente cree. Es un proyecto de ley que está pensado desde la primera hasta la última letra para dejar sin efecto la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, le están diciendo a la Corte y al país, obedezco pero no cumplo. O sea, ustedes querían en la sentencia que dio la Corte que fueran los electores, el pueblo, el que decidiera quiénes son los diputados en vez de las cúpulas de los partidos. Bueno, pues ahora aquí le van estas reformas para asegurar que las cúpulas de los partidos siguen siendo los que deciden quiénes son diputados y quiénes no. Eso es, en esencia, el significado de lo que acaban de aprobar los diputados es ese. Es recetarse a las cúpulas de los partidos el control y la decisión de quiénes van a ser diputados y quiénes no. Y al electorado le siguen dejando la capacidad de darle votos a los partidos. A los partidos. Los mecanismos los podemos discutir, pero porque se va a permitir ahora que la gente vote por una persona con un nombre y una fotografía, pero se va a permitir también que la gente vote por una bandera. Y lo que va a pasar es que a la hora de contar, no va a ser William y Salvador y Carlos, vamos a ver la gente le dio más votos a William o a Salvador o a Carlos. Lo que va a ocurrir es que todos los votos que la gente ha dado por la bandera
se van a distribuir equitativamente entre los primeros de la lista que el partido presentó. Ahora, entonces, esto es lo mismo que tenemos ya, pero o sea. claro, le van a echar el camión a los votos particulares que hayan obtenido otros candidatos. Entonces, aquí, digamos, en una entrevista tan rápida como esta no se pueden discutir exhaustivamente los mecanismos, pero la gente debe tener clara de que lo que los diputados aprobaron es una manera de seguir controlando desde la cúpula de los partidos quiénes son y quiénes no son diputados. O sea, las cosas van a seguir como estaban, a excepción de que hoy vamos a tener en las elecciones de marzo del otro año una gran papeleta, una gran sábana, con las fotos de los diputados, de los candidatos, pero hay un pequeño margen, es decir, si la población entendiera que debe votar por personas y no por banderas de los partidos, entonces hay una oportunidad, porque el proyecto de ley que aprobaron lo que dice es que, vamos a ver, tú quieres votar por el FMLN, tenés dos opciones. Una es votar por la bandera y otra es votar por uno de los candidatos que el FMLN te ha propuesto. Entonces, lo que el proyecto de ley aprobado dice es que si la mayor parte de votos son por personas vota más gente que por bandera, entonces el orden en el que queden los candidatos particulares de ese partido es el que va a prevalecer. Pero si la gente vota más por la bandera que por las personas, entonces prevalece la lista del partido. Pero eso es bien pensado, es decir, porque saben perfectamente que la gente en este país está acostumbrada a votar toda la vida votando sobre bandera. Pero aquí la única manera que tenemos de quitarnos eso es con unas campañas cívicas realmente súper bien hechas para explicarle a la gente las razones de por qué debemos votar por personas y no por banderas de partido. Ahora bien, el presidente de la República tiene la llave final. ¿Qué debe hacer el presidente Funes? Yo creo que el presidente, ahí le están pidiendo que vete por inconstitucional lo que los diputados aprobaron. Yo no estoy tan seguro de que, bueno, es inconstitucional en cuanto a que el espíritu de la sentencia de la Corte lo han burlado. Pero yo no estoy tan seguro de que se pueda demostrar la inconstitucionalidad de lo que los diputados aprobaron. A mí me parece que tendría más sentido tratar de que el presidente devolviera con observaciones por conveniencia política esa ley. Entonces dicen, eso no sería eficaz, dicen, porque entonces lo que la Asamblea haría es volver a montar la misma mayoría con la que aprobaron esto, que es una mayoría superior a 2/3, y sobrepasar las observaciones del presidente. Bueno, eso puede ocurrir, pero ya estarían de verdad muy señalados los diputados de estar procediendo en contra de la aspiración del pueblo y además en contra de la opinión del presidente de la República. Entonces ya digamos, tendrían que pensarlo bien para no tomar en cuenta las observaciones del presidente. Yo creo que el presidente debe devolver con observaciones ese decreto. Ahora, tampoco se puede estar pensando a estas alturas de tener consejos proporcionales, ni mucho menos. O sea, eso no parece que esté a la vista. En este momento creo que son temas menores, William. Son temas que a largo plazo, mediano o largo plazo, tendremos que resolver. Pero en este momento es más importante el tema de cómo vamos a elegir a los diputados. Ese es un tema mucho más importante y creo que hay que dedicarle toda la atención a eso. Los consejos plurales habrá que discutirlos, pero no es el momento. Y el voto residencial también es importante, pero ese ya está, en teoría, está aprobado y hay un esquema ya para iniciarlo a nivel casi de todo el país. Sí, porque son 9 de 14 departamentos. Sí. Perfecto, vamos a la última pausa comercial y volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional,
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, para concluir la entrevista, Salvador, hay un tema que también que ha estado un poco en la agenda que tiene que ver con toda esta discusión que hubo hace algunos días también con el subsidio a los transportistas. Se elimina el subsidio generalizado en el caso del gas licuado, pero se da más a los transportistas. Ahora tenemos un proceso de ordenamiento en el centro de la capital, en el centro histórico de San Salvador, pero es un proceso que ha impulsado el Ejecutivo, el Viceministerio de Transporte, pero no parece que esté incluida ahí la alcaldía. O sea, ¿qué está pasando? Volviendo siempre al tema de la gerencia de los problemas que tiene el país. Bueno, es que estos dijeron que el gobierno del cambio, digamos como se autodenominan, iba a ser una nueva forma de hacer política. Pero uno ve que es la misma vieja forma de hacer política, porque ¿qué ocurría antes? Que si el alcalde era de un partido y el presidente de otro, pues que no se entendían, ni siquiera dialogaban, sí, claro. no resolvían juntos los problemas. ¿Qué ocurre ahora? La misma historia, exactamente. Es que si el gobierno municipal es de Arena y el presidente es del otro, pues es que no se hablan y no se entienden. Y a los ciudadanos, ¿qué demonios nos importa de qué color es la camiseta de uno o de otro señor del gobierno? Lo que nos importa es que resuelvan los problemas. A mí me parece inaudito, y era una crítica que yo se la hice muchas veces a los gobiernos de Arena cuando ignoraban a los titulares de la alcaldía de San Salvador o otras metropolitanas porque eran del frente. Pues lo mismo les digo ahora, hay que criticar al gobierno que ahora es del frente por no entenderse con la alcaldía que es de Arena. Ese es un problema para empezar, que no se entienden el gobierno nacional y los gobiernos municipales, por eso berrinche y esa manera provinciana y arcaica de entender la política. Segundo lugar, yo creo que el ordenamiento es totalmente necesario, pero si tú no modificas la cantidad de buses y la cantidad de líneas de buses que tienes otorgadas, al quitarlo de su paso por el centro, ¿qué estás haciendo? Simplemente desplazar el problema para otro lugar. Eso es lo. Bueno, ayer me decía Mario Valiente, que fue alcalde de San Salvador, que lo que él temía justamente era eso, que las ventas ambulantes, por ejemplo, del centro, se desplacen a las orillas donde están las paradas de buses. O sea, sí. No, y ayer, por ejemplo, ya era un caos tratar de bajar por la Juan Pablo, por decir algo. La calle Arce la van a... Yo creo que lo que van a hacer es, si van a limpiar un poco el centro y van a tirar todo el problema, todos los buses, todas las paradas y todos los comercios informales hacia otras arterias de la capital. Yo creo que esta medida se debió hacer en conjunto con una muy significativa reducción del número de líneas y el número de buses que resultaran innecesarios, porque de eso hay estudios hasta la saciedad de cuál es el criterio técnico para decidir el otorgamiento de las concesiones de línea a los empresarios. Que es el tema de oferta y demanda, o sea, hay más oferta de buses que demanda. Es un tema de oferta y demanda, perfectamente. Y de eso hay cantidad de estudios desde hace años. Entonces yo creo que este ordenamiento, entre comillas, lo han hecho de manera precipitada. Yo los felicito por empezar a hacer algo, digamos, porque otros gobiernos ni siquiera se han atrevido a empezar. Pero el problema es que si lo que empiezan a hacer no está bien pensado, es precipitado, y si no han tenido el coraje de suprimir algunas líneas de buses, entonces yo creo que no vamos a resolver el problema. Bueno, ¿y será que en medio de esto entonces volvemos al tema de institucionalidad? Cuando usted decía, por ejemplo, el hecho de que en el pasado Arena estaba en el poder, entonces como la alcaldía estaba en manos del frente, no había ese nivel de coordinación. Hoy estamos replicando exactamente lo mismo. Sí. Pero entonces, problema de institucionalidad, es decir, o de oportunidad que hoy tiene el FMLN y Mauricio Funes de poder hacer las cosas distintas y no se están haciendo. Pues no se están haciendo y es una pérdida de oportunidad porque precisamente la gente quería un cambio, si por eso votaron por la oferta de Mauricio Funes y del Frente, y votó un montón de gente de la capa media que no son militantes orgánicos del Frente, porque querían de verdad una manera distinta de hacer la política en el país. Y si resulta que eso no es cierto, pues la gente se va a quedar frustrada y va a decir, bueno, con unos era así, con los otros es la misma historia. Entonces hay una desesperanza y eso no es bueno para el país. Yo creo que estos tienen que rectificar.
Yo tengo más confianza en que el FMLN rectifique, porque el FMLN tiene que seguir viviendo aquí en El Salvador y tiene que seguir compitiendo por el favor de los electores. Aunque sea por una actitud más de Aunque convicción, sea, más de pragmatismo. Aunque sea por eso. En cambio, el presidente o algunos de sus ministros saben que van a estar. Este tiempo pasa muy rápido, ya 3 años les van quedando. Y pasan 3 años y ya no van a volver a existir. Entonces pueden hacer lo que quieran. Entonces yo tengo más confianza en que el Frente recapacite y que honre la oferta que le hizo a la población de que esta sería una nueva forma de hacer política, una nueva manera de resolver los problemas del país. Y no que nos estén dando casaca, como le decían ellos a Tony Saca, que todo era casaca, pues igual que no nos estén dando casaca ahora, que es la misma historia que antes. Gobiernan exactamente igual que como gobernaban los gobiernos de Arena. Y entonces, ¿cuál cambio? Ahora, pero es lamentable porque al final de cuentas la población es la que sufre, ¿no? Claro, al no claro, haber, claro que sí. Claro que sí, somos un país con tantas posibilidades de riqueza de la gente para salir de los problemas, y realmente los políticos son los que tienen que madurar y que mejorar su nivel de cultura política y sus convicciones democráticas, porque el pueblo de El Salvador tiene toda la capacidad y todo el talento para entender y para resolver los problemas. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, Salvador. Ojalá pues si podamos platicar más adelante a medida que pase el tiempo. Muchas gracias, William. Bien, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Gracias por su fiel sintonía. Próxima semana, que es la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. ¿Cómo debería de leerse o interpretarse esta visita a Salvador? Bueno, yo creo que la gente en estos días ha estado buscando cualquier cantidad de posibles explicaciones o razones de por qué viene el presidente Obama a El Salvador. Yo creo que no es tan complicado. La primera razón de por qué viene es porque lo invitaron. Suena como poco serio, pero no... Y bastante simple, así como... Y bastante simple, pero yo digo, es la primera, no la única. Pero lo que quiero decir es que otros países no lo han invitado. Cuando a un jefe de Estado, otro presidente de gobierno o jefe de Estado lo invita a llegar a su país, tiene que responderle sí o responderle no. Claro. Entonces, y si no lo invitan, no puede decir, ¿sabes qué? Hey, Mauricio, quiero llegar a ver, ¿te puedo pasar por ahí? Eso no existe. Si viene, la primera razón es porque ha sido invitado a venir por nuestro país. En segundo lugar, creo que el presidente Obama ve que de Centroamérica, quizá El Salvador es el país que ha tenido relaciones más consistentes y, por qué no decirlo, más productivas tal vez y más amables con los Estados Unidos, porque han venido siempre, porque El Salvador está en su entorno geopolítico y porque El Salvador tiene esa importancia y además es un país amigo. Perfecto. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Volvemos con más. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad.
Martes 15 de marzo de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Un saludo a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en CCTV canal 2595 en cable, y un abrazo a los compatriotas que nos miran por Uniglow canal 28 en Houston, Texas. Pueden enviar sus comentarios si ustedes lo desean. Este martes con nuestro invitado queremos hacer una reflexión sobre el estado y rumbo del país, de algunas iniciativas gubernamentales y desde luego de algún análisis de la próxima visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a El Salvador, que está programada para martes y miércoles de la semana próxima. Está con nosotros en nuestros estudios Salvador Samayoa. Él es firmante de los acuerdos de paz, expresidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública y también analista. Salvador, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muy bien, buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias Salvador por estar con nosotros esta mañana. Para comenzar, bueno, hay varios temas en agenda, trataremos de ver si el tiempo nos alcanza, desde luego. Para comenzar, sobre lo más inmediato que está a la vista para la... Aunque lo inviten y aunque el país sea amigo. Entonces, en el caso de Brasil y de Chile, son obvios los intereses económicos predominantemente que tienen los Estados Unidos. Las visitas de los presidentes norteamericanos al país, digo, para hacer referencia a las anteriores, se pueden capitalizar de parte de un presidente en términos de réditos políticos, y en este caso en particular, porque estamos hablando del presidente Funes, que llegó de la mano del FMLN. Entonces, ¿puede el presidente Funes capitalizar esto? ¿El FMLN puede sacarle provecho a esto? No sé. Bueno, hay una palabra que los compatriotas salvadoreños que residen en los Estados Unidos y que ven bastante tu entrevista, hay una palabra que ellos me la van a entender bien. Creo que sería bastante bayunco de parte de un presidente salvadoreño pretender que el presidente de los Estados Unidos llega a nuestro país porque él es un fuera de serie, es una maravilla o porque son muy amigos. Esto no es el caso. Yo creo que ningún presidente de El Salvador debe tratar de sacar pecho y de obtener réditos o de proyectar la idea de que el presidente de los Estados Unidos viene a El Salvador porque el presidente de El Salvador es una maravilla. Yo creo que eso no es así. Vienen a El Salvador, es un aliado y es un amigo, sin duda. Y esa es una razón importante. Quizá por eso también muchos otros presidentes y vicepresidentes de los Estados Unidos han venido a El Salvador en años anteriores. Y en tercer lugar, porque sí hay una agenda, sobre todo la de seguridad. No hay otro país que tenga un fenómeno como las pandillas salvadoreñas, que tienen presencia en 30 estados de los Estados Unidos ya. Digamos, presencia consolidada y amplia, probablemente más, pero en 30 estados. Entonces lo que ocurra aquí, la manera como se resuelve el problema de seguridad en El Salvador, repercute casi directamente en las calles en los Estados Unidos. Entonces tiene un interés ahí el presidente Obama. Ahora, solo está visitando 3 países en América Latina. Eso le reviste de una importancia, digo, porque va a Brasil, va a Chile, obviamente no está yendo a Venezuela, no está yendo a otros países de Sudamérica. Entonces, El Salvador también en términos geopolíticos es muy importante. Bueno, pero por eso digo que son 3 tipos de razones. Y como tipos valen igual para Brasil y para Chile. Es decir, un presidente va a otro país, primero porque lo invitan, si no lo invitan no va. Segundo, porque tiene una determinada amistad con ese país, no él personalmente, sino los países. Y en tercer lugar, porque tenga una agenda particular que resolver. Si no tiene ningún interés en absoluto, nada que hacer ahí, no va a